Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud. Les extendemos un saludo fraterno y les damos la más cordial bienvenida a la ponencia Nexos entre biodiversidad, agua, cambio climático, alimentación y salud. Una propuesta que forma parte de nuestras acciones comprometidas con la promoción de la salud integral y el bienestar colectivo desde un enfoque científico, humano y ambiental. Nos encontramos en un momento histórico y decisivo. Nuestro planeta enfrenta desafíos complejos y profundamente interconectados. La pérdida acelerada de biodiversidad, la escasez y la contaminación del agua, los impactos visibles del cambio climático, la inseguridad alimentaria y las crecientes amenazas a la salud humana. Aunque a veces los vemos como problemas separados, todos estos factores forman parte de un mismo tejido, un mismo ecosistema vital. Es precisamente en estos nexos donde nace la urgencia, pero también la esperanza de una transformación. Esta tarde estamos y los invitamos a abrir mente y corazón, a reflexionar y a inspirarse, porque esta ponencia no solo busca informar, sino también encender en cada uno de nosotros el compromiso por actuar desde donde estemos. Y para guiarnos en este recorrido, hoy tenemos el honor de contar con una voz experta, comprometida y profundamente visionaria, la doctora Astrid Schellman, espero haberlo dicho bien, doctora, investigadora reconocida a nivel nacional e internacional, dedicada toda su carrera a la defensa del enfoque ecosistemático en salud pública, integrando la ciencia, conciencia ambiental y compromiso social en su labor. Con profundo respeto me permito presentarles y agradecerle por compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia. Bienvenida, doctora, y voy a presentársela. Ella es la doctora Astrid. Ella es química farmacéutica bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en ciencias en salud ambiental. Es doctora en ciencias en salud pública en epidemiología por la Escuela de Salud Pública de México. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y ha participado en diferentes proyectos de investigación en el área de salud ambiental, destacando el monitoreo de drogas ilícitas del SARS-CoV-2 en aguas residuales, así como la evaluación de impacto en salud de programas de estufas eficientes de leña en localidades rurales en el estado de Michoacán y San Luis Potosí, México. En actividades, ella es docente y ha participado como profesora en cursos en salud ambiental, así como directora y asesora de tesis de alumnos en diferentes programas de posgrado. Participa como coordinadora académica del doctorado en Ciencias en Salud Ambiental y está interesada en la traducción del conocimiento para el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia y evaluadas de forma oportuna el estado de salud de la población para adaptar las acciones de salud pública de acuerdo a las necesidades. Ha publicado más de 30 artículos científicos en revistas arbitradas de circulación internacional y tiene más de 1,500 citas en sus trabajos de investigación. Es miembro de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental. Sus áreas de interés son epidemiología basada en aguas residuales, salud planetaria, epidemiología ambiental, efectos en la salud humana por contaminación ambiental derivada de la contaminación del aire por humo de leña, metales como el
manganeso y sustancias químicas como los plaguicidas. Doctora, gracias por estar nuevamente con nosotros en AMPE Su Casa. Sea bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y para compartirles este tema de estos nexos. Les voy a presentar y a poner aquí en pantalla completa. Entonces, en esta ocasión, pues conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue el pasado 5 de junio, les quiero platicar sobre estos nexos entre biodiversidad, agua, cambio climático, alimentación y salud. Y bueno, yo soy investigadora en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde tenemos un programa de salud planetaria y estoy específicamente en la Dirección de Salud Ambiental, que es un centro colaborador de OPS-OMS, y también pertenezco a la red Especies, que es una red de colaboración para la evaluación de la salud planetaria en escenarios sindémicos emergentes. Yo en esta ocasión les voy a compartir una serie de publicaciones de esta plataforma intergubernamental científica normativa que pone su foco sobre todo en diversidad biológica y servicios de los ecosistemas. Este es un órgano intergubernamental independiente que busca fortalecer justo esta interfaz científico-normativa y para lograr la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, también el bienestar de los seres humanos a largo plazo y el desarrollo sostenible. Acá está su página, si la quieren consultar. Y bueno, pues justo esta organización, reconociendo pues las necesidades globales en estos temas, ¿no? Tanto de los países miembros y de acuerdo, bueno, o también siguiendo varios acuerdos multilaterales ambientales, como por ejemplo, tenemos un convenio sobre la diversidad biológica, tenemos otra convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, tenemos también una convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y también la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, y en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, se unen para, además con la participación de expertos reconocidos mundialmente, para evaluar la información y el conocimiento y lograr entonces que este conocimiento se use de manera efectiva en la toma de decisiones. México es miembro fundador de esta plataforma intergubernamental y CONABIO es el punto focal nacional, que también se puede consultar ahí en la página de esta institución. Acá les presento a la científica mexicana que participa en estos trabajos, que es la doctora Patricia Valvanera de la UNAM en la sede Morelia. Y bueno, pues ella justo comparte que es una plataforma fantástica, ¿no? Para poder conocer los diversos retos a los que se enfrenta la biodiversidad y ofrece justo esta perspectiva mucho más amplia y completa para abordar las diferentes necesidades que cada vez se vuelven más acuciantes. Y estos son los reportes en los que me he basado para esta presentación. Y bueno, como pueden ver, ahí están las ligas, se pueden todos consultar en internet, en la página. La plataforma tiene un par de estos documentos en español, el resto está en inglés, entonces pues sí tengo todo lo que se pudo recuperar en español está en español, pero hay algunas cosas que solo están en inglés y bueno, así las verán en las diapositivas. Entonces, por ejemplo, esta evaluación
mundial sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas sí está en español. Tenemos este otro reporte que es sobre los valores de la naturaleza. Este solo está en inglés. Este que es de los más recientes y que de donde viene este título que les presento hoy, justo es este de las interacciones entre biodiversidad, agua, alimentos y salud, siempre con además cambio climático ahí integrado. Y este reporte, que es el de Nexus o Nexos, salió pues prácticamente al mismo tiempo que este otro reporte, son bastante recientes de finales del año 2024, entonces apenas están como circulando. Entonces este de Nexos junto con este de cambio transformador, ¿no? Que es justo el que revisa estos aspectos de la pérdida de biodiversidad y los determinantes para lograr un cambio transformador con la visión al 2050. Entonces, bueno, pueden encontrar aquí todas las ligas y es información que está disponible. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de servicios ecosistémicos? Aquí lo podemos ver como las contribuciones que hace la naturaleza a las personas. Claro que esta es una visión antropocéntrica porque la estamos viendo desde lo que nos ofrece la naturaleza a nosotros. Muchas veces, de hecho, ese es el problema. Deberíamos de estar pensando más en la naturaleza y no tanto solo en nosotros, pero bueno, pues como nosotros los humanos somos los que estamos estudiando y estableciendo estos marcos conceptuales, pues finalmente sí lo vemos desde nuestra perspectiva. Entonces tenemos todas estas funciones reguladoras. Entonces, en la naturaleza tenemos todos estos procesos que regulan calidad del aire, que regulan clima, que regulan procesos del océano y también el ciclo del agua, en particular agua dulce. Entonces tiene que ver con cantidad y calidad, la formación de suelos, ¿no? Y tenemos también procesos que regulan peligros, ¿no? Y algunos organismos perjudiciales para los seres humanos. Entonces, esas son las contribuciones dentro de esta categoría de reguladoras. Y luego, pues tenemos las contribuciones materiales, que es en las que nos basamos casi, bueno, exclusivamente en muchos de estos marcos instrumentales, que son pues obviamente todos los alimentos y otros materiales, también la energía viene de acá y recursos medicinales que también obtenemos de la naturaleza, ¿no? También tenemos aspectos inmateriales, ¿no? Que son importantes considerar como aprendizaje e inspiración, experiencias físicas y psicológicas y sustento de las identidades. Esto lo vamos a ver sobre todo en las poblaciones indígenas que tienen pues estas cosmovisiones mucho más unidas y claras con la naturaleza, ¿no? Y entonces estas contribuciones de la naturaleza pues nos pueden llevar a una mejor o no tan buena calidad de vida, como estaremos viendo. Y bueno, lo que generalmente vamos a estar evaluando son estos valores más instrumentales, que son aquellos servicios, ¿no? O contribuciones de alimentos, energía, seguridad hídrica, y todos los aspectos de salud que también nos provee la naturaleza. Y los otros valores más relacionales como justo la identidad, gestión cultural, justicia y equidad ambiental no son tan evidentes o tan frecuentemente pues también valorados, ¿no? Como vamos a ver ahorita. Entonces, en este informe, pues justo nos establece y tenemos aquí cada uno de estos procesos de regulación que estábamos mencionando y también una tendencia mundial en los últimos años. Podemos ver que casi todos son flechitas para abajo. Abajo tenemos la guía, ¿no? Entonces las tendencias pues en general van hacia la disminución y tenemos también la otra columna
con las, digamos, diferencias entre las regiones, si esto es consistente o es variable, y indicadores que se han seleccionado para evaluar cómo están estos procesos, ¿no? Entonces, podemos tener indicadores para la integridad de la diversidad biológica, para diversidad de polinizadores, y muchos otros que vienen aquí enlistados y son los que nos permiten justo pues también evaluar estas tendencias. En el otro conjunto de contribuciones, que sería justo el material y asistencia, ahí sí ha ido, tenemos algunas tendencias hacia aumentar, ¿no? Entonces, y otra vez ciertos indicadores que nos ayudan, ¿no? Para ver cómo van estos procesos, sobre todo en el tiempo y también comparando entre las regiones. Y finalmente los inmateriales o no materiales que ya mencionaba, que también tienen indicadores para evaluarlos. Entonces, ¿a qué nos referimos con este primer término de biodiversidad? Justo es la variabilidad entre los organismos vivos de todas las fuentes y estamos hablando de ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y sobre todo los complejos ecológicos de los que forman parte. Entonces, cuando nosotros estamos perdiendo esta biodiversidad, lo que estamos perdiendo es cualquiera de los aspectos de la diversidad biológica que hay que resaltar, porque esta diversidad se encuentra a nivel genético, a nivel de la variedad de especies y también a nivel de la variedad de ecosistemas, que es pues la organización, ¿no? De todos estos organismos en cierta región. Y entonces estamos perdiendo, ¿no? Una zona determinada que puede ser por muerte, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, extinción de las especies, la destrucción que puede suceder de todo un ecosistema completo o incluso eliminación manual. Entonces, estamos viviendo este proceso bastante intensivo de pérdida de biodiversidad, como veremos ahorita. Entonces, en un informe, de hecho, que presentaron para las Américas, donde tenemos pues esta gran fortuna de contar con muchos de estos bosques tropicales, que los bosques tropicales no son tan extensos, cubren más o menos el 10% de toda la superficie terrestre, pero tienen más o menos la mitad de toda la riqueza mundial de especies. Entonces son lugares muy importantes justo por esa gran variedad que pueden tener. Y entonces hay un mito de que pues el número de especies es la medida que tenemos de la biodiversidad, pero esto no es cierto, porque justo la biodiversidad depende de que tengamos esta variedad de especies para que conserven esas interacciones, que además tengan esa diversidad genética, que es todo un tesoro también que estamos perdiendo a un ritmo acelerado, ¿no? Y que además eso, mantener esa variedad y toda esa diversidad a los diferentes niveles es lo que le da resistencia a un ecosistema. Y entonces también tenemos otro problema que también ha llamado la atención esta misma plataforma intergubernamental, que son las especies exóticas. Entonces también al humano nos ha dado por traer especies de otro lado, introducirlas en un ecosistema y termina alterando ese equilibrio, ¿no? Y por eso les llamamos también especies invasoras, porque hacen que las especies que ya vivían ahí se puedan incluso extinguir. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado porque con las plantas nos pasa muchísimo, entonces queremos sembrar la planta de quién sabe qué lugar en vez de ir a buscar cuáles son esas especies que tenemos autóctonas y que van a recuperar, ¿no? O tratar de recuperar la biodiversidad del lugar, ¿no? Entonces, también hay otro reporte de esta plataforma sobre estas especies exóticas invasoras, entonces hay que tener cuidado con
soltar peces de repente en un lago, tortugas que no son de ahí. Entonces, todo ese tipo de especies pueden causar un daño impresionante que muchas veces ni nos imaginamos. Entonces, ¿cómo estamos justo con la extinción en estos diferentes grupos de especies? Los pueden ver aquí la guía de los colores, ¿no? Cuando ya estamos amenazadas es el amarillo en peligro de extinción o el rojo en grave peligro de extinción o ya algunas que sí están ya extintas en estado silvestre, ¿no? Y las porcentajes de especies en cada categoría. Van a ver también unos cuadros o unas secciones grises que son datos insuficientes, porque pues en muchos casos no es que existan datos para todo el grupo de especies y por eso también nos menciona que en muchos casos lo hacen a partir de un muestreo o de una selección de plantas más estudiadas. Y pues pueden ver ahí hay un grupo de cicadáceas, unas palmeras que están en serios problemas, pero bueno, igual muchos otros organismos animales vegetales que están sufriendo pues de este gran riesgo de extinguirse. Si lo vemos aquí con datos desde el año 1500, ¿no? Donde podemos ver cómo, pues sí, desde 1900 tenemos una pendiente tremenda, ¿no? De especies que pues ya se han extinguido, ¿no? Mucho los anfibios tenemos serios problemas con la extinción de anfibios, aunque obviamente también mamíferos, aves, reptiles y peces. Peces pareciera que un poco menos, pero pues cada vez más están amenazados también esos ambientes acuáticos donde viven, entonces pues tienen también bastantes factores en contra. Y acá pueden ver datos más recientes desde 1980 para ver también cómo ha sido esa especie. Estos datos vienen de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y está también la página que de hecho ellos trabajan en la lista roja de supervivencia de las especies y bueno, sacan este índice de su lista roja para dar cuenta pues de esta amenaza que existe contra muchas de las especies, ¿no? Entonces, por ejemplo, los corales que forman estos arrecifes están en alto riesgo de extinción, más o menos un tercio de ellos, entonces también es una verdadera tristeza que estemos perdiendo estos arrecifes tan bellos, ¿no? Y que las nuevas generaciones, pues que en muchos casos ya no van a tener ni la oportunidad de conocerlos en vivo, porque pues varios de los factores que van en contra, por ejemplo, la temperatura está aumentando mucho, y también se está acidificando más el océano. Entonces, y luego en Cozumel quieren poner un puerto más justo en la zona donde hay un arrecife que sí está todavía conservado. Entonces, híjole, son como de esas acciones que de veras ya deberían de estar cuidando bastante porque esto ya es una verdadera joya, los arrecifes que aún se conservan. Acá tenemos los números así más grandes, o sea, nosotros estimamos que hay como 8 millones de especies en todo el mundo y de esos 8 millones hay 1 millón de especies que se están enfrentando a la extinción y aproximadamente 3/4 partes son insectos, entonces yo creo que sí ha sido evidente para todos que tenemos mucho menos insectos y eso puede tener un efecto en primera instancia también con las aves, porque pues las aves en buena medida también comen insectos, entonces si deja de haber insectos, pues también va a dejar de haber aves, ¿no? Pero bueno, los insectos son un grupo enorme de organismos donde hay varias, bueno, pues falta de información, entonces pues no hay de repente todos los datos completos para poder dar digamos, el dato más específico, pero bueno, si a simple vista podemos ver que ya casi no hay, por ejemplo, de estos escarabajos que salían ahora en mayo, ¿no? Pues
y en general, ¿no? Podemos observarlo en la vida diaria, que cada vez hay menos insectos, ¿no? Un grupo muy importante son los polinizadores y pues los tres cuartas partes de los principales cultivos dependen en parte de estos procesos de polinización. Entonces, también justo si queremos tener diversidad, necesitamos mantener pues las diferentes especies para que de veras este proceso pueda seguir siendo efectivo y estable. O sea, no funciona eso de que una sola especie nos resuelva este proceso, ¿no? Que a lo mejor nos puede convenir como humanos, pero no, así no funciona la naturaleza. Necesita de esa variedad y de esas interacciones para realmente poder funcionar, ¿no? Entonces, sí podemos y se están viendo efectos ya en cadena, ¿no? De ir perdiendo biodiversidad, porque si tampoco tenemos polinizadores, pues tampoco va a haber esas flores y esas plantas también se van extinguiendo. Entonces, sí hay que pensar en que esto tiene relaciones bastante más complejas, ¿no? Que muchas veces ni nos quedan tan claras, pero bueno, por eso es tan importante que realmente cuidemos toda la biodiversidad, en este caso de este proceso tan importante de polinización. Y cabe destacar que las contribuciones de los pueblos indígenas han sido muy importantes a lo largo de los años, porque les tenemos que agradecer pues buena parte de la domesticación de los cultivos y de razas animales, ¿no? De crear incluso paisajes, ¿no? Con mucha heterogeneidad de hábitats y sistemas de producción que sí tienen una serie de especies, tanto domesticadas como silvestres, de proteger realmente, ¿no? La pérdida de los bosques y de tener un conocimiento muy importante en cuanto al uso, gestión y control sostenibles. Y entonces tenemos también importantes valores y cosmovisiones, ¿no? Que hay que considerar de estos pueblos indígenas y se ha visto claramente que aquellos territorios que tradicionalmente han sido eh, poblados, ¿no? Por estas personas, ¿no? Por estos pueblos, tienen muchos mejores resultados en cuanto a la preservación de la biodiversidad. Entonces, al menos un cuarto de la superficie terrestre pertenece o es gestionada, utilizada, ocupada, ¿no? Por pueblos indígenas y gran parte de la biodiversidad, tanto, bueno, sobre todo la terrestre, ¿no? Que es tanto silvestre como domesticada, se encuentra en estas zonas, ¿no? Y pues tienen estos grandes conocimientos para gestionar adecuadamente tierras y zonas costeras, porque bueno, ellos sí están considerando como parte de sus principios la salud de la tierra y la responsabilidad recíproca, ¿no? Y justo esos principios pues sí llevan a tener una mucha mejor conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos, bueno, un poco diferente el dato, aunque es de ellos mismos, de este último reporte del cambio transformador, ¿no? Que están justo, ¿no? Gestionados por los pueblos indígenas, también algunas otras comunidades locales, ¿no? Y este es el marco conceptual de esta plataforma con lo que han estado trabajando y que vamos a ver un poco más. Entonces, estamos pensando, bueno, considerando acá que hay estos impulsores indirectos, ¿no? Que son demográficos, socioculturales, tecnológicos, económicos, instituciones y la gobernanza, conflictos y epidemias, ¿no? Todo esto dentro de un marco de valores y comportamientos que a su vez tienen una influencia sobre los impulsores directos, ¿no? Que esos son principalmente cambios en el uso de la tierra o suelo y el mar. Eso es un concepto también importante, justo por este ecosistema marino.
lo que es la explotación directa de los ecosistemas. El otro impulsor directo es cambio climático, el otro es contaminación y el otro es especies exóticas invasoras, que ya les comentaba, y tenemos ahí otra categoría con algunos diferentes, ¿no? Y bueno, acá tenemos algunos justo de estos números, ¿no? De cómo estamos observando ya el deterioro de la naturaleza. Entonces, aquí nos presentan algunos indicadores justo de estos impulsores indirectos desde 1970, ¿no? Como el PIB, y además lo muestran por los países, los moraditos son los países de bajos ingresos, luego los de bajo medio, los de medio alto, y los rojos son los de alto, y la raya, la negra, es la de todo el mundo. Y entonces van a ver cómo siempre ese, por ejemplo, ese Producto Interno Bruto, pues prácticamente está pegada a cero la línea moradita, que es de los países de bajos ingresos, comparado con esa de altos ingresos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto súper importante a tomar en cuenta, que es la desigualdad. Aquí es entre los países, pero bueno, también dentro de los países tenemos importante desigualdad. Pueden ver el comercio, la población también cómo ha ido creciendo, ¿no? Sobre todo, diríamos, la línea con mayor pendiente es la de los países de ingresos medios bajos, también la urbanización, ¿no? Que en realidad pues está dominada por los países de altos ingresos. Para las regulaciones ambientales es un dato a nivel mundial, pero bueno, me parece interesante que lo incluyan como uno de los impulsores indirectos, y también lo que empieza a surgir como uso de energías renovables, ¿no? Y entonces justo hacen todo este análisis de ver cómo las tendencias que hay en los impulsores indirectos, ¿no? Que son justo estos ejemplos que ahorita veíamos, que son estas 5 categorías, cómo están afectando lo que son los impulsores directos, que ya mencionábamos cuáles son, ¿no? Entonces, o sea, claramente se puede ver que entre más aumente el Producto Interno Bruto, hay una presión enorme y hay cambios de uso de tierra y de mar, hay una explotación no sostenible, ha aumentado el cambio climático, aumenta mucho también la contaminación y justo también las especies invasoras, ¿no? Lo mismo con el comercio, con la población, la urbanización y el consumo per cápita. Entre más aumenta, pues más presión hay, ¿no? Y más se van incrementando estos impulsores directos sobre, ahora sí, lo que son nuestros componentes de estos nexos, ¿no? Entonces, digo, al final nosotros aquí estamos en el área de la salud, que vamos a ver con ese color rojito, ¿no? Y con un componente súper importante que es la alimentación, que está naranja, y que esto obviamente depende de la biodiversidad y del agua, que a su vez tienen relaciones entre ellos, y como un impulsor directo, pues el cambio climático, que también está afectando a los otros 4 componentes, ¿no? Y entonces aquí lo que están haciendo es reconocer claramente la interconexión entre 2 o más elementos, sectores o sistemas, y lo que se busca con este enfoque, pues, es comprender esas interconexiones e interdependencias entre sectores y sistemas de manera holística, ¿no? Porque lo que necesitamos es tratar de maximizar las sinergias y minimizar las compensaciones. Por ahí hasta abajo pueden ver las compensaciones, es la traducción que estamos usando para este trade-off que usan, que es la mejora de un resultado deseable en un elemento, pero que conduce al deterioro de otro elemento. Y entonces ese es uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado, que hay a veces buenas intenciones de mejorar una cosa, pero que por no considerar todas estas relaciones y nexos entre
los diferentes elementos, sectores y sistemas, pues termina siendo negativo para otro elemento, ¿no? Entonces, por eso necesitamos tener todos estos conceptos, ¿no? Presentes, ¿no? Las interconexiones, la interdependencia, los impactos en cascada, ¿no? Los bucles de retroalimentación, la sinergia y sobre todo, pues contrastar con estos enfoques aislados, que es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Que es justo resulta en desalineaciones, consecuencias no intencionadas o estas compensaciones que son estos trade-off en inglés le llaman, ¿no? Entonces, estos impulsores indirectos, que bueno, ya vimos cómo los han definido, pues qué está pasando con cada uno de nuestros componentes del nexo, pues otra vez podemos ver que aunque el Producto Interno Bruto ha tenido un ligero impacto positivo en la cantidad de alimentos, pero ha tenido una serie de efectos negativos en todos los demás elementos del nexo, lo mismo la población, la urbanización, ese consumo per cápita pues está tremendamente, ¿no? Afectando de forma negativa. Entonces, hay para algunos aspectos para los cuales no hay tantos datos o que no son concluyentes y es lo que ponen en estos colores grises, ¿no? Y entonces, algunos de los indicadores para estos elementos de nexo, bueno, ya veíamos para biodiversidad algunos indicadores, pero bueno, ahora podemos ver también cómo en el aspecto de salud tendríamos la expectativa de vida y otra vez pueden ver una diferencia tremenda, ¿no? Esto es a partir de la expectativa de vida a partir de los 50 años, como en otra vez los países de altos ingresos, ¿no? Tienen una expectativa de vida mucho más alta y hay una brecha enorme con los países que están en la línea morada, que son los de bajos ingresos. Y bueno, el pico ahí, bueno, la bajada, pues sí fue COVID, ¿no? Y bueno, los otros indicadores tenemos también de alimentos, por ejemplo, o de los desastres, ¿no? Cómo han ido incrementándose en estos años los desastres que están relacionados con el clima, ¿no? Y además, pues tenemos que reconocer que entre los elementos del nexo también hay una serie de interacciones y entonces, por ejemplo, este incremento en la producción de alimentos ha tenido una influencia negativa en biodiversidad y en agua, por ejemplo, ¿no? Y bueno, obviamente, si tampoco tenemos esa producción tan alta, el efecto va a venir, pero sobre la salud, obviamente, al no tener suficientes alimentos, ¿no? Entonces, estas relaciones les han servido, bueno, y acá también, ¿no? De hacer este tipo de diagramas de cómo el uso el cambio en el uso de suelo o de tierra, le llaman acá la traducción, cómo tiene efectos justo en cascada, ¿no? Y cómo estos los podemos observar con efectos entre ellos también, están identificados nuevamente con sus colores y al final, después de pasar por efectos como que hay mucho más contacto entre los animales silvestres, domésticos y humanos que terminan trayendo muchas de estas enfermedades emergentes, por ejemplo, ¿no? O que se ha estado reduciendo la diversidad y calidad de los alimentos, ¿no? Se está usando mucho más fertilizantes y plaguicidas en este modelo de agricultura intensiva, lo cual resulta en mucha más contaminación de los suelos y de ambientes acuáticos, lo cual reduce la calidad del agua, ¿no? Y también la disponibilidad. Y al final, pues nos lleva a este problema de un impacto muy negativo en la
biodiversidad que a su vez está afectando o intensificando el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que algunas de las causas directas de esta degradación, pues ha sido esta expansión de las tierras de cultivo y pastoreo, estas prácticas agrícolas y forestales que son insostenibles, el mismo cambio climático, ¿no? La expansión urbana y toda esta industria extractiva. Entonces, esta, a su vez, la pérdida de biodiversidad reduce disponibilidad de agua, aumenta la aparición de los patógenos, ¿no? Y exacerba otras formas de contaminación en detrimento de salud humana, vegetal y animal. Tenemos algunos datos también para los océanos que están también en serios problemas, ¿no? Entonces, tenemos justo cambios en el uso del mar, que ese es un concepto también importante, ¿no? Esta pesca de arrastre de fondo es terrible, muy, muy terrible porque se está llevando todo y ni siquiera lo está, realmente se usa, ¿no? Y pues ahorita este aspecto de minería, ¿no? En el océano, todo el plástico que se está yendo a los océanos, son una serie de impulsores para la degradación de todos estos ecosistemas marinos, ¿no? Y pues a su vez estas relaciones entre biodiversidad y agua, porque a la hora que perdemos biodiversidad, tenemos menos agua y también tenemos tanto disponibilidad como menor calidad. Y esta extracción que estamos llevando a cabo, ¿no? Y además la pérdida de bosques, tenemos mucho menor calidad y cantidad del agua y somos menos resilientes al cambio climático, ¿no? La biodiversidad del agua dulce se está perdiendo más rápido que la biodiversidad terrestre y tenemos ambientes que aunque no son tan extensos, pero son otra vez de gran importancia como los humedales y otros cuerpos de agua continentales, pero tienen pues justo un papel fundamental en el ciclo del agua. Entonces, tenemos estos datos también de las al menos 9 millones de muertes prematuras causadas por contaminación del aire y del agua y más de la mitad de la población del mundo que vive en áreas que tienen un gran declive de biodiversidad, declive de disponibilidad y calidad del agua, de seguridad alimentaria, ¿no? Y aumento de los riesgos por efectos del cambio climático, ¿no? Tenemos también ya estas estimaciones de cómo el cambio climático pueden empeorar, ¿no? Por estas condiciones y también que casi la mitad de la población no puede permitirse, ¿no? Comprar, adquirir, tener disponible una dieta saludable, ¿no? Entonces, acá hay algunas declaraciones de participantes de estos trabajos, ¿no? Y que justo reconocen cómo estas crisis están interconectadas y no pueden abordarse de forma aislada. Entonces, tenemos que comprender estas interconexiones entre biodiversidad, sistemas hídricos y alimentarios, salud, bienestar, alteración del clima y sistemas energéticos mundiales, porque ese es el otro tema muy importante que hay que mencionar. Y otra vez, ¿no? Todas estas crisis interconectadas son, aquí nos dice, indivisibles, interrelacionadas e interdependientes, ¿no? Y entonces, pues estos retos, pues las respuestas también deben de ser igual de interrelacionadas e interdependientes, ¿no? Porque esas respuestas aisladas, pues tratan de solucionar un problema, pero en realidad están creando otro, ¿no? Y lo que también ya veíamos, ¿no? Los impactos son muy desiguales y tenemos que están afectando a estas poblaciones más vulnerables de una forma mucho más desproporcionada que a los otros, ¿no?
También la plataforma maneja estos datos de los valores, ¿no? Entonces, justo nos vamos mucho a los valores instrumentales, porque al final es lo que el mercado conoce, ¿no? Pero si solo estamos fijándonos en esos valores y no en todo el demás conjunto, estamos justo alimentando la crisis, ¿no? Entonces, estos son justo los valores, ¿no? Si uno vive de la naturaleza, o sea, solamente se valora la naturaleza por su capacidad de proporcionar recursos, ¿no? O ya podemos ir un paso más allá y vivir en la naturaleza, reconociendo todos esos procesos vitales que tiene, ¿no? O vivir con la naturaleza, entonces ya estamos reconociendo también las prácticas, las culturas de las personas relacionadas con la naturaleza, o vivir como la naturaleza. Entonces ahí sí ya estamos, ¿no? Claramente reconociendo toda la parte física, mental y espiritual que podemos tener de relación entre las personas y la naturaleza, ¿no? ¿Cómo han hecho esto? Pues bueno, hay valoración basada en la naturaleza, haciendo esta valoración de las aportaciones a las personas, ¿no? También se le puede pedir justo a las personas que expresen los valores que representan para ellos, ¿no? La naturaleza, o la valoración basada en el comportamiento, o lo que sería más recomendable, que es hacer una valoración integrada para realmente tener diferentes fuentes de información y llegar a pues estos valores pues mucho más integrales, ¿no? Y entonces, pues claramente también se reconoce, ¿no? Que nuestros enfoques de gobernanza actuales, pues no han sido, ¿no? Receptivos para hacer frente a estos desafíos interconectados. Y pues la escala, ¿no? Del cambio ambiental y ese aumento de las desigualdades, pues no se ha podido atender. Y por eso nos hacen justo esta propuesta, ¿no? De considerar enfoques más integrados, inclusivos, equitativos, coordinados y adaptativos. Entonces, esas son las características que queremos lograr realmente en la gobernanza, que se podría llamar la gobernanza del nexo, ¿no? Aquí pues nuevamente otra declaración, ¿no? De cómo están de interconectados, ¿no? Y de cómo siempre lo estamos viendo de manera aislada. Y bueno, nos hacen también este ejercicio de escenarios, ¿no? Donde podemos ver lo que sería el 5 y el 6, son como escenarios de lo que le llamamos business as usual, que es como que no cambiaras nada y siguiera prácticamente igual, pues con muchos impactos negativos, como pueden ver. Y realmente un modelo que es el que mejor parece funcionar en estos escenarios es el de orientación a la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, hacen también este ejercicio. Tenemos pues una serie de datos también de justo, ¿no? De qué desalineados están las finanzas y el dinero, hacia dónde va. Entonces, hay también algunos datos al respecto, ¿no? Y afectan mucho más a los países, otra vez, pues de menores recursos, ¿no? Y tenemos estas brechas, ¿no? Que también reconocen, de inversión en la biodiversidad, ¿no? Tanto las necesidades de biodiversidad como cuando nos fijamos más específicamente en agua, alimentación, salud y cambio climático. O sea que eso serían hasta 4 billones por año. Entonces estos informes también nos traen estos datos. Y pues justo lo que queremos es buscar este cambio transformador, le llaman, ¿no? Entonces, cómo estas intervenciones de gobernanza, ¿no? De agentes múltiples que hagan palanca, ¿no? Que se ve como bastante claro en este esquema, ¿no? Que puedan realmente
cambiar, ¿no? Los impulsores indirectos, ¿no? Lo cual va a dar cambios en esas actividades antropogénicas y los impulsores directos, ¿no? Y que como estamos hablando de un sistema complejo, pues eso nos pueda llevar en ese bucle, ¿no? De retroalimentación. Entonces necesitamos reducir consumo total y desechos, ¿no? Reducir desigualdades, practicar justicia e inclusión en la conservación. Realmente hay que internalizar esos efectos externos, ¿no? Y promover justo la educación, producción y transmisión del conocimiento. Entonces, dentro de estos enfoques, aquí tenemos varios y bueno, ya nada más quiero muy rápido mostrarles que es la propuesta que hacen como de las opciones de respuesta. Digo, aquí se ven chiquitas, pero pueden ver que justo tienen grupos de opciones de respuesta que además identifican en cuál de los elementos del nexo podría estar más impactando más. Entonces tenemos este tipo de opciones de respuesta para conservar ecosistemas, para restaurar ecosistemas, ¿no? Cada vez con su color de a cuál de los elementos corresponde. Manejar los ecosistemas, entonces aquí sí quiero resaltar, por ejemplo, las prácticas agroecológicas que impactan sobre biodiversidad y cambio climático. Más abajo, el uso eficiente en agricultura, que sería la parte de agua. Bien importante en alimentos es reducir desperdicio de pérdida y desperdicio de alimentos, tener dietas que sean tanto saludables como sostenibles, que entonces impactan tanto en alimentación como en cambio climático, entre muchas otras. Hay que reducir la contaminación, entonces también pueden ver una serie de acciones de respuesta, ¿no? De reducir estos nitrógeno y fósforo, los fertilizantes, los plaguicidas, los plásticos, ¿no? Pues la gobernanza integrada, ¿no? Y la planeación, donde justo pues hay varios aspectos de agua, por ejemplo, ¿no? Y también el manejo de los riesgos, ¿no? Que son también una serie de acciones de alinear el financiamiento, ¿no? Que es como muy importante también, y asegurar justo equidad y derechos, ¿no? Entonces, hay toda una lista aquí que además le van marcando, pues, cuál es el impacto esperado en cada uno de los elementos del nexo, ¿no? Y pues entonces esa sería la intención, ¿no? Tener como implementar todas estas opciones de respuesta, o bueno, las que apliquen, y que se esperaría que eso influya sobre los impulsores indirectos y los impulsores directos, ¿no? Y que tuviera, bueno, y todo esto bajo este marco de gobernanza, reconociendo la complejidad, ¿no? Con estos valores, el escalamiento y el financiamiento, ¿no? Para tener realmente sí, efectos sobre los elementos del nexo. Entonces, por un lado, sí queremos escalar hacia arriba, o sea, aumentar el alcance o la magnitud de una intervención, pero también la queremos expandir horizontalmente, ¿no? Que puede ser la expansión geográfica o replicación en diferentes contextos, pero a veces también hay que reducir otra vez la escala por cuestiones de contextos más pequeños o recursos más limitados, y otro de escalar en profundidad, que se refiere a generar cambios profundos en valores, creencias, relaciones y culturas. Y bueno, con creo que termino. Traigo más, pero ya, por el tiempo.
Digo, acá son justo como varios comentarios, ¿no? Otra vez del cambio transformador, ¿no? Que justo no es por un solo evento, factor o actor, sino es realmente una transformaciones en cadena, ¿no? Y que otra vez tenemos este tema siempre presente de las desigualdades y las injusticias, y entonces los que se han beneficiado más de estas actividades económicas que han dañado la naturaleza, ¿no? También tienen más oportunidades y los recursos sobre todo para generar los cambios. Entonces, sí hay que presionar para que esos grupos dejen, por un lado, de dañar tanto más la naturaleza y que más bien esos recursos se vayan distribuyendo para generar estos cambios, pero en la dirección completa, correcta, ¿no? Y entonces, pues este es el objetivo, vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Y bueno, aquí ya nada más para que sepan de dónde viene mi logo que traigo acá en el fondo, que es la Red de Evaluación de la Salud Planetaria, la red especies, que estamos trabajando con estos 5 nodos que justo representan un poco estos nexos que les he presentado y que pues nos pueden escribir. Aquí está tanto el Facebook de la Dirección de Salud Ambiental y también de Red Especies tenemos redes sociales y este correo, si están interesados, nos pueden escribir, o aquí está mi correo también por si quieren escribir. Bueno, ahí le dejaría ahorita. Muchísimas gracias, doctora. Déjela un momentito ahí, por favor, para que le Sí, tome claro. foto, captura de pantalla. Le recordamos que en AMPES tenemos un nuevo número para las preguntas y comentarios y es +52 56 51 57 48 06. Y aquí me está llegando una casi a media de su charla, doctora, y efectivamente es alguien del norte, ¿sí? Y que si le puede explicar por qué esa diferencia entre tantas lluvias por acá y cero del norte. Sí, bueno, pues tiene mucho que ver con pues la cobertura que tiene el suelo, ¿no? Porque al final sabemos que, bueno, acá no les traje ese ciclo del agua, pero bueno, dentro del ciclo del agua sabemos que hay una porción muy importante de un proceso que se llama evapotranspiración que hacen las plantas. Y entonces las plantas que están liberando pues esa agua a la atmósfera pues es la que se termina reuniendo para formar las nubes y pues luego ya caer como lluvia. Y en el norte del país pues no tenemos como esta vegetación justo por ser un ambiente pues más seco y ambientes también más desérticos, ¿no? Que bueno, tienen sus plantas más adaptadas, ¿no? Que son las cactáceas, ¿no? Y ese tipo de plantas, pero que tienen menos evapotranspiración. Entonces, en general, el agua verde que la llamamos, pues es mucho menor y se reconoce también que justo en esos lugares donde no hay tanta agua verde, o sea que no hay esta vegetación que va a estar liberando esta agua para que se condense y se formen las nubes y luego pueda llover, dependen en muchos casos del agua subterránea. Entonces, ahí hay que tener también mucho cuidado porque estas aguas subterráneas las estamos explotando de una forma muy intensiva y los acuíferos se están terminando. Y entonces ahí hay que estar considerando mucho también que esos acuíferos se deben de recargar y que en muchos casos, aunque se vea un desierto, sí hay flujos de agua y pues con más razón hay que cuidarlos muchísimo, ¿no? Y hacer el manejo pues más sustentable que se pueda de ese recurso hídrico
para que, pues sabiendo que no va a haber tanta lluvia, pues cuidar mucho más también ese recurso de agua subterránea y manejarlo de tal forma que sí dejemos que se vuelva a recargar. Entonces tenemos pues sí unas transformaciones tremendas que hemos hecho en los cuerpos de agua y los ríos pues ya tampoco los dejamos llegar hasta donde llegaban porque hay presas y luego ya, ¿no? La presa se acaba y el río ya nunca llegó como hasta el mar como era antes, ¿no? O sea, de hecho ya hay pocos ríos que realmente siguen su camino y llegan hasta el mar, ¿no? Y entonces todas esas transformaciones pues también han, pues sí, evitado que ese ciclo realmente pueda continuar. Entonces, pues sí, todo lo que se pueda y las plantitas que se puedan tener, porque seguro va a ayudar para que al menos, ¿no? Pueda haber un poquito más de este proceso de evapotranspiración y cuidar muchísimo, ¿no? En general el recurso. Muchísimas gracias, doctora. Aquí están llegando 2 preguntas muy interesantes. Primero, es una docente a nivel secundaria y le pregunta que si le puede recomendar qué actividad ponerle a sus alumnos para despertar esta conciencia, pero le interesa para darle importancia a los océanos, porque está comentando que vio un videíto que subimos por ahí y que le impactó sobre el pulmón, que tiene que ver mucho el pulmón en los océanos, y que a ella le interesa saber cómo educar a sus alumnos con respecto a eso. Bueno, yo creo que hay varias acciones que se pueden hacer en las escuelas, ¿no? En este caso específico de los océanos, yo creo que tenemos mucho que hacer, aunque no estemos cerca del océano, con la gestión adecuada de residuos y reducir, de hecho, nuestra huella de plástico. Ya hay como un cálculo de eso. Entonces, si en las escuelas se les puede enseñar a que usen sus botellas, ¿no? De agua que no se tiren, ¿no? O sea, que dejen de estar comprando botellas de agua que nada más usan una vez y las tiran, que sean como mucho, muy conscientes de todas esas bolsas, ¿no? O sea, sabemos que buena parte de los plásticos que se desechan son plásticos de un solo uso. Entonces son plásticos que se usan de a de veras por minutos, horas o a lo mejor si bien nos va días y después acaban en la basura y después esa basura va a acabar en el mar, ¿no? O buena parte de ella. Entonces creo que evitarle esa carga de residuos a estos ambientes marinos puede ser una contribución súper importante. Y bueno, hay otras actividades. Yo creo que ahora en las escuelas sí ya deberían de enseñar con los huertos, ¿no? A que sepamos cómo cultivar nuestros alimentos. O sea, la verdadera independencia va a venir cuando podamos, ¿no? Eso, organizarnos, hacer comunidad y poder, pues es cultivar nuestros alimentos. Entonces, creo que esa es otra actividad muy importante en las escuelas. Y también hemos estado viendo, y ya hay varias experiencias de las escuelas que son captadoras de agua de lluvia. Entonces, justo en Ciudad de México ya ha habido algunas iniciativas donde las escuelas, pues de esa forma aseguran su suministro, ¿no? De agua que incluso se puede purificar para tomar, pero bueno, si no para todas las actividades de higiene, pues ya se asegura que se tenga esa agua. Entonces, creo que serían tres como actividades que sería muy bueno hacer bueno, fomentar en las escuelas, ¿no? Me está volviendo a escribir esta docente, dice que efectivamente que ella está en un estado donde no está cerca el mar. Uh -huh. Pero que quiere hablar al respecto y educar a sus alumnos, y que ella pensaba que nada más que cuidaran el mar cuando fueran al mar, ¿no? Pero que está escuchando que usted que va mucho más allá que eso. Sí.
Y aquí otra de las preguntas interesantes que está llegando es, ¿qué le pasa al planeta con este problema de Irán e Israel? Ay, sí, ese es todo un tema y justo por eso hay, bueno, esta plataforma considera dentro de sus impulsores indirectos los conflictos, porque bueno, o sea, tener una guerra es un desastre ambiental porque, o sea, primero todo el material que se ocupa para hacer armas, municiones, ¿no? Como toda, son recursos que pues se deberían de poder ocupar en otra cosa que sí fuera de utilidad, ¿no? Y que se está desperdiciando finalmente para pues algo que no sé a quién, pues sí, a los líderes de esos países es a los que les funciona, pero al resto solo nos afecta, ¿no? Depende también, hay justo muchos residuos, ¿no? O sea, se generan toda una serie de residuos que además, estando en un conflicto, pues menos los van a atender y menos los van a gestionar, digo, aparte de los efectos a lo mejor muy directos sobre la salud humana de la gente herida y muerta, pero sí, o sea, aparte de esos efectos, pues, muy feos, ¿no? Que suceden en estos conflictos, pues sí, todo el demás uso de recursos y se la pasan dañando toda la infraestructura. Entonces, si por fin ya teníamos el almacén del agua, pues no, lo han de bombardear y lo han de destruir, ¿no? Entonces, o sea, toda esa infraestructura que a lo mejor ya se había invertido, la están dañando, ¿no? Y realmente, ¿por qué razón? Pues por ninguna razón de utilidad, ¿no? O sea, no tiene ninguna utilidad ni para la sociedad ni para el planeta, ¿no? Sino puros problemas. Entonces, bueno, esos serían los que yo identifico de entrada como Muchas gracias, problemas. doctora. Aquí una más y es también del norte por la sequía, ¿no? Sí, De Sonora, y le está preguntando que por la escasez de agua es como que están abriendo más pozos, ¿sí? sí. Y que, esto de estar buscando pozos en todo agua en todo el en partes del norte, que si esto es consecuencia de los que se han venido sintiendo algunos sismos en el norte del país. Ok, sí, a veces mencionan eso. Bueno, yo no soy geóloga ni mucho menos, pero bueno, de lo que yo puedo opinar, que no es que sea la experta, pero generalmente esos procesos no causan sismos, porque los sismos vienen como de capas más profundas, donde hay alguna falla geológica que se empieza a mover y que los pozos, por más que sean profundos, no alcanzan como esas profundidades, ¿no? De esas fallas geológicas, ¿no? Acá en Ciudad de México también ha habido microsismos y también decían que era por ciertas perforaciones, pero no, justo ahí sí leí al experto geólogo que dijo, no, pues nada que ver con las excavaciones, pues ni por error están llegando a esas profundidades de donde vienen y se generan esos movimientos, ¿no? Lo que sí es que habría que revisar porque, bueno, entre más profundos los pozos, también es más probable que tengan contaminación natural, pues justo porque esa agua ha estado más tiempo en contacto con esas rocas y esos materiales y entonces en muchos casos se pueden encontrar concentraciones más altas de contaminantes como el arsénico y el fluoruro, que no se pueden distinguir por el sabor, porque pues no saben, solamente se entera uno si hace análisis de esas aguas para, pues eso, saber si no vienen con estos contaminantes que tienen toda una serie de efectos adversos a la salud. Entonces, eso sí habría que cuidarlo, ¿no? Para en estos casos de los pozos. Le está dando las gracias porque dice que ya los traen, que por su culpa está temblando, ¿no? Ah, Eh, le agradece le agradece su respuesta, que no tiene nada que ver ellos.
Bueno, y aquí uno más le pregunta que si le podía dar 3 acciones que como población en general, podemos hacer. Y 3 acciones como personal de salud que nosotros podemos hacer con los pacientes o con las personas que estén en contacto con nosotros para realizar pequeños pero significativos cambios. Ok, a ver, tres como, digamos, sociedad, Población ¿no? general, En sí. población en general. Bueno, Ajá. me voy a regresar a este que les estaba mostrando porque yo creo que sí nos puede, servir, ¿no? Entonces, aquí yo traía la parte de la alimentación, bueno, y ahí tenemos otros, ¿no? Nosotros sí podemos, pues, bueno, básicamente decidir qué comemos y dónde lo compramos, ¿no? Entonces, sí tenemos un gran poder como consumidores. Entonces, si nosotros empezamos a comprar mucho más con los productores locales y también nos fijamos, pues eso, o sea, ¿para qué compramos una carne que viene desde quién sabe cuántos kilómetros y tuvo que recorrer medio mundo para llegar, cuando en Sonora posiblemente hay carne que se produce ahí mismo en el estado, ¿no? Por ejemplo, o otros alimentos, ¿no? Entonces, creo que empecemos a preguntarnos de dónde viene lo que compramos y lo que comemos. Puede tener un impacto porque justo sí se está viendo y acá también viene lo de reducir el consumo excesivo de carne, porque también se ha visto que hay, pues eso, o sea, hay una demanda excesiva de carne que no se requiere, o sea, no es que les digamos que ya nadie coma carne, pero, o sea, sí hay que pensar que no todos los días y en todas las cantidades enormes hay que comer carne. Entonces, sí, al final es una acción que pueden ver ahí que sí puede tener varios efectos, ¿no? Tanto esta parte de llevar una dieta pues más saludable que va a impactar directamente en la salud, pero que también va a impactar positivamente en algunos de estos aspectos ambientales, ¿no? Como reducir pues justo ese consumo de carne, ¿no? Y por ahí teníamos esta otra, ¿no? Que es la de esta. O sea, sí también podemos tratar, digo, con productores locales va a ser un poco más fácil, ¿no? Decirles que traten de no usar tantos, o de forma indiscriminada, ¿no? Más bien tantos fertilizantes, tantos plaguicidas. Pero bueno, a lo mejor está un poco fuera de nuestras manos como población general, pero creo que reducir la contaminación por plásticos sí es algo donde nos podemos involucrar y es súper importante porque sí estamos ya en una situación bastante insostenible con los plásticos y de veras dicen que va a haber más plásticos que peces en el océano, justo, ¿no? Porque se va todo eso al océano, también todo el suelo ya se volvió impermeable de tanto plástico que está ahí tirado, ¿no? Entonces, sí llevar nuestro vaso, ¿no? Nuestra taza, nuestro traste, nuestra bolsa, nuestra propia bolsa, ¿no? Y dejar de estar tirando una botella tras otra y una bolsa tras otra, eso sí puede tener gran impacto. Entonces creo que por esos dos lados, tanto por qué compra uno, qué come uno y qué deje uno de generar tantos residuos, pues ya también como veíamos esos efectos en cascada, pues pueden ser muy importantes, ¿no? Ahora, cuando estamos en los hospitales, pues se ha visto también, acá no sé si tal cual lo lo trae, pero bueno, hemos estado también viendo que hay medidas que pueden tomar justo las instalaciones de salud para reducir su impacto, ¿no? Entonces,
Digo, por un lado tenemos también esta parte de las compras, ¿no? Porque también a estas alturas hay algunas cosas que se compran desechables, no todas, porque sí hay unos plásticos que sí son usos bastante esenciales que no se van a eliminar, ¿no? Como o sea, varias cosas de plástico que sí se utilizan, pero hay algunas otras que sí habría que pensar en esas compras que hacen, ¿no? Los hospitales, que también es más a escala un poco más grande. Pero bueno, si sí pueden en el hospital, por ejemplo, igual instalar captadores de agua de lluvia, ¿no? Deberíamos de estar captando la lluvia en todos los techos posibles y utilizar todos los almacenamientos posibles para guardar esa agua, ¿no? En la Ciudad de México llueve un montón y además esa lluvia se va al drenaje y si venía limpia, pues ya se ensució porque ya se fue con las aguas negras que van por el drenaje. Y Ujú. entonces, o sea, captar esa agua y realmente poderla utilizar, pues sería una súper ventaja porque hay instalaciones de salud que luego ni agua tienen. Entonces, o sea, tratar de tener un manejo tanto, por ejemplo, de instalar filtros, ¿no? Para que igual la gente no tenga que traer su botella de plástico con el agua, sino tenga la opción y el mismo personal también de salud tengan el filtro que además les asegure que su agua pues es de buena calidad, ¿no? Y eso lo aseguran, o sea, si a los filtros se les está dando el mantenimiento, los mismos proveedores hasta hacen los análisis y entonces uno hasta está más seguro de que esa calidad del agua está buena, ¿no? Entonces, sí hacer lo posible por tener, si se puede, captación de agua de lluvia para aprovechar ese recurso y también, si se puede, pues poner estos filtros realmente para que tanto el personal como los pacientes pues puedan tener ese acceso al agua, pues potabilizada, ¿no? Con los procesos que se requieran. Y pues lo mismo con los residuos, pues tratar de eliminar lo más que se pueda este tipo de residuos innecesarios y si hay materiales que se puedan lavar, reutilizar de alguna forma, pues tratar de hacerlo, ¿no? Yo sé que no en todos los casos se va a poder, pero a lo mejor algunos casos analizando, pues sí se puede tratar de reducir un poco esos residuos. Que, doctora, muchas gracias. Y para cerrar, em, le están dando las gracias. Gracias por educarlos. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Y aquí, doctora, ah, un, es la maestra, la docente, dice que si parte en su instituto, en el grupo del instituto, hay posibilidades de buscar como para que las escuelas cosechen agua, que en donde los pueden a ellos ahora sí educar para poder hacer uno y que los mismos estudiantes lo vean. Sí, nosotros directamente no tenemos, digamos, esa capacidad, porque bueno, nosotros somos un, pues, instituto de investigación pues no hacemos como ese tipo de desarrollos, pero sí tenemos, al menos conocemos algunas organizaciones, por ejemplo, una que se llama Isla Urbana, y ellos han instalado ya en varios casos este tipo de sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas. Entonces yo creo que ellos son como la mejor opción, que ya tienen la experiencia, que ya tienen. Entonces sí se requieren ciertos recursos, porque bueno, hay que poner el sistema, las canaletas y luego también ver si hay una cisterna o si más bien hay que poner un tinaco. O sea, todo depende como de las instalaciones, pero muchas veces en las escuelas hay como un techo en las canchas o alguna oportunidad de esas que resulta una superficie bastante buena para captar el agua. Entonces, creo que acercándose le puedo mandar algunos, Por ¿no? favor. Porque Algunas me experiencias. están preguntando
que si nos envía al nombre de la organización, en dónde localizarlo, y Ujú. aparte dice muchas escuelas en México no tienen agua. Exactamente, muchas escuelas no tienen agua. Y bueno, sé que en el norte pues está un poco más difícil, pero incluso en el norte, pues con más razón hay que aprovechar cualquier lluvia, ¿no? Y bueno, y en lugares que llueve más, pues en vez de que eso se termine yendo por el drenaje, sí se puede aprovechar, ¿no? Y bueno, estos programas que han tenido de captación de agua de lluvia, además sí van acompañados de un programa de educación y de sensibilización y además de reforzar como los hábitos de higiene, de estarse lavando las manos, pues porque ahora sí hay agua, ¿no? Para lavarse las manos, para el baño, para limpiar los espacios, ¿no? Entonces, son proyectos yo creo que bastante buenos para ese manejo pues integral de ese recurso tan valioso, ¿no? Y sobre todo en las escuelas. Y creo que de esa forma además van generando ya la conciencia desde más jóvenes y puede ser bastante bueno para que también esas generaciones en el futuro pues lo repliquen, ¿no? Y vean que, digo, tiene sus detalles técnicos obviamente importantes, pero pues es algo que sí se puede aprender y hacer y no se requiere como materiales o cosas tan costosas o tan difíciles de obtener, ¿no? Entonces, pues yo le mando algunos datos que tenemos, ¿no? De los que lo han implementado. Caminos de agua también, cántaro azul. Entonces, bueno, tenemos, sí, ahorita ya estoy pensando en algunos más donde se pueden ver estas experiencias. Y hasta me están, así, ya sabe, ¿no? Que por qué no contacto y que den una ponencia, y pues sería fantástico, ¿no? Ah, sí, claro, sí, sí, Que sí, con gusto, ¿eh? Y ellos también seguro que muy encantados de poder compartir con ustedes, que son una asociación pues muy importante además. Ay, muchísimas gracias, doctora, pero sí, hasta la población lo está pidiendo, entonces, si queremos en AMPES hacer acciones diferentes para que nuestro planeta esté mejor, pues hay que empezar a educar también a la población y en ese momento educarnos a nosotros mismos, ¿no, doctora? Sí, así es. Bueno, doctora, como siempre ha sido un honor aprender de su mano. Así, en lo personal me quedo con la quejada hasta el piso, así como que, ¿qué podemos hacer para despertar más conciencia? Y estoy con la mente a 1000 por hora. Ahorita le hago unas preguntas porque es importante difundir más esto, doctora. Porque también me llegó una pregunta de por qué personas y gobiernos no creen en el cambio climático, doctora. No sé si usted tenga algo que decir, pero es pregunta que me llegaron tres personas. ¿A qué Pues se sí, yo creo que bueno, pues sí, por ese marco de valores, yo creo, ¿no? Que algunas personas tienen o que han crecido con eso y por eso la gran importancia de la educación, ¿no? Desde la básica para realmente hacer muy conscientes, sobre todo a las nuevas generaciones, porque la verdad es que sí les está tocando ya un mundo mucho más complicado pues sí, con eventos climáticos mucho más extremos, ¿no? Y que entre más podamos, pues eso, hacerlos muy conscientes desde pequeños para que después no terminen creyendo en estas personas que dicen que todo eso no es cierto y que, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es mucha educación la que se requiere y pues por eso su labor tan importante, ¿no? De justo estar pues sí, teniendo esa conciencia, entre más gente mejor, ¿no? Decíamos también este informe que trae ahorita esta plataforma del cambio transformador, entonces no lo va a hacer una persona ni un grupito, ¿no? Sino justo hay que juntarnos muchos, muchos, muchos y entre todos el granito de arena es como vamos a poder esperar un cambio. De otra forma,
pues no, si cada quien dice, ay, no, pues yo para qué me esfuerzo si de todas formas ya, ¿no? Ya no va a importar. No, sí, 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 entre más nos unamos y todos pongamos nuestro granito de arena, seguro que sí podemos, ¿no? Lograr cambios. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, a nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, otorga la presente constancia a la doctora Astrid Schillmann, ¿sí? ¿O cómo se pronuncia, doctora? Investigadora en Ciencias Médicas de la Dirección de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública, por su excelente participación en la conferencia Nexos entre Biodiversidad, Agua, Cambio Climático, Alimentación y Salud en su modalidad virtual, Ciudad de México, 16 de junio del 2025, y firma por la mesa directiva la licenciada Arely Vázquez Tecante, secretaria de esta asociación. Doctora, nos dejó mil cosas en la cabeza, pero vamos a unir esfuerzos y este mensaje tiene que llegar más y más y más lejos. Doctora, un mensaje para concluir, por favor. Sí, pues muchas gracias justo por estos espacios, ¿no? A mí me ha dado mucho gusto poderles compartir porque a mí se me ha hecho un trabajo muy interesante el que hace esta plataforma, ¿no? Que nos reúne pues todas estas crisis que siempre decimos, ah, sí, es que lo del agua también depende de la biodiversidad y entonces también de la salud, pero yo no había visto como este esfuerzo de sintetizarlo. Entonces, bueno, pues igual les recomiendo seguir también a lo mejor en redes sociales, ¿no? Esta plataforma para ir viendo estos mensajes que ellos pueden compartir y pues estar muy conscientes de que todo está interrelacionado, todo tiene esta interconexión y que entonces nuestras acciones también tienen que ir pensando en estar conectadas, ¿no? Y pensar una acción que puede afectar una cosa que a lo mejor también termina afectando otra situación y abrirnos a pensar de esta forma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nuestras acciones y buscar venía ahí también una figurita, ¿no? Esta palanca, ¿no? O sea, como esos puntos donde podamos influir, que podamos lograr, pues, amplificar lo más que se pueda estos cambios tan necesarios en estos tiempos de crisis planetaria. Muchísimas gracias, doctora. Y te pedimos a ti que nos estás escuchando ahorita, más tarde en la noche, realmente es importante sacudir a la población, no importa la edad, no importa el lugar, de norte a sur, de este a oeste, esto es mundial y esto nos va a beneficiar a todos. Entonces, te pedimos que compartas esta ponencia y solo tal vez alguno de tus seguidores de cualquier lugar despertemos ese interés por cuidar su parte que le toca y le corresponde. A cada uno de nosotros nos toca un pedacito, tu casa, tu familia, enfrente de tu casa, tu colonia, tu municipio. Y vamos a despertar conciencia a esas autoridades para que volteen a ver, para que nos hagan caso, cuando muchos pueblos indígenas levantan la voz en contra de lo que ellos, desde su conciencia, creen que es necesario, pero no ven la urgencia de pararlo por el bien de todos. Y solo tal vez salvemos un árbol, un río, un arrecife, un océano, solo tal vez. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, buenas noches. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, doctora, de corazón a corazón en la distancia. Saludos a todo el equipo de Salud Planetaria y a ustedes. Los esperamos la próxima semana. Dios los bendiga. Gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas noches.